Hay una historia secreta de Bolivia. Obvio que hay una historia secreta de Bolivia. Se puede decir que hay una historia secreta de Bolivia, por ejemplo, cuando no sabemos que Alcides Arguedas nos refiere, nos cuenta en su diario secreto, en su diario íntimo, en su diario personal, que no ha sido publicado hasta ahora. Y cuando nos refiere que Germán Bush, el presidente Bush, héroe de la guerra del Chaco, le, le confesó en el Club de la Paz, le refirió al representante diplomático de Alemania en Bolivia, mostrándole su revólver, aquel famoso revólver Colt calibre 38 con el que solía andar, diciéndole: con esto he matado a 14 personas. Es historia secreta cuando el mismo Arguedas nos dice en su diario íntimo, diario secreto, hablándonos de un personaje al cual yo admiro mucho y respeto mucho en la historia de Bolivia, don Eduardo Díez de Medina, que fue el que firmó el Tratado de Paz entre Bolivia y el Paraguay, y luego de la Guerra del Chaco, el Tratado de Paz, Amistad y Límites, y que nos dice y nos refiere algo importante que es parte de la historia, sea anecdótica o no sea anecdótica, que Díaz de Medina, además un gran defensor del mar boliviano, del derecho de Bolivia al Pacífico, autor del libro La cuestión del Pacífico y la política internacional de Bolivia, había realizado un gesto heroico, digno de Melgarejo, cuando había amenazado con volarse los sesos, aquella famosa, célebre frase, mejor dicho, de Melgarejo: o me seguís coraceros o me destapo los sesos, la hizo suya Eduardo Díez de Medina, al llamar a sus parientes, al comunicarse, escribirles, muy breve, telegráficamente, desde Inglaterra, donde era parte de la legación diplomática boliviana, hacia 1900, cuando empezaba el siglo XX, 1901, 2, hacia 1908 podemos decir. Y gustaba pues de ir a los clubes, a los nightclubs, a divertirse, a jugar, a apostar todo, y todo lo había perdido un día, y se había quedado sin nada. Entonces Arguedas, que era un moralista especie de Saboranola, un moralista de aquellos duros, único que tuvo Bolivia, don Alcides Arguedas. Al quedarse sin nada y siendo compelido, amenazado, ¿no?, intimado por los personeros del nightclub, que tenía que pagar las cuentas, envió una comunicación a sus familiares así, ¿no? Mándenme tal cantidad de dinero, necesito, o me envían o me destapo los sesos. Y es algo serio, ¿no? De esas pequeñas miserias, no miserias, ¿no?, de esas pequeñas cosas, de esos pequeños detalles. Dije miserias porque hay un librito con esa palabra de Balzac, Les Petites Miseries, las pequeñas miserias, algo así, pero donde él nos dice que las pequeñas cosas, los pequeños detalles hacen también la historia de los pueblos. Historia secreta. Es historia secreta también cuando un chileno nos dice esto que acá está en este libro del historiador chileno Ramón Sotomayor Valdés,
su historia de Bolivia, su estudio histórico de Bolivia. Este libro, como se ve acá que lo compré de una librería de viejo, tiene un sello, dice Agenda Hanco Amaya, de Lucio Eremeave La Paz, Bolivia. ¿De qué año? Bueno, nuestros agricultores de antaño leían buenos libros. Es historia secreta, pues, estimados compatriotas, cuando nos recoge el historiador chileno Sotomayor Valdés una frase, una importante, en realidad una sentencia apocalíptica de un gran boliviano, y nos dice así Sotomayor Valdés, la página 107: un acérrimo enemigo de Linares, el dictador civil, hacía en 1858 una apreciación sobre la corrupción intelectual de Bolivia. En estos términos, lo cita: dócil y reformable la sociedad cuyo estrago no es más que moral, presenta siniestros y alarmantes síntomas de disolución, cuando su corrupción es de la inteligencia, el desquicio de ideas, la absurda anomalía y falsedad de las apreciaciones, la distorsión de la genuina realidad y verdad de las cosas, son menes susceptibles de correctivo que la depravación de las costumbres. Al expirar un insigne magistrado, declara a su manceba por esposa, repudia a la legítima y a su prole habida en el matrimonio, y un notable dignatario eclesiástico sostiene por 8 meses contra sus propios sobrinos una torpe litis en favor de la concubina, sin que los tribunales se indignen, ni la sociedad se alarme. Hay pues allí profunda perversión de ideas. Esto lo decía Emeterio Villamil, presidente de la Cámara Constitucional de Representantes de Bolivia, en un folleto titulado Juicio de la Revolución Linares, publicado en Arequipa en 1858. Sotomayor Valdés, este historiador chileno tan importante, ha escrito también mucho sobre Melgarejo, que es un personaje cuya historia, cuya vida es digna de aclarar hoy. Hay una historia secreta cuando escuchamos al presidente protector Andrés Santa Cruz, mariscal Andrés de Santa Cruz, libertador de Bolivia, mariscal de Cepita, ¿no? Uno de los artífices de la independencia de Bolivia y también del Perú. Cuando lo escuchamos decir a su jefe de Estado Mayor el año 1837, luego de el suceso de Paucarpata, luego de la invasión chilena a Paucarpata, territorio por entonces de la Confederación Perú-Boliviana, cuando intentó por las armas destruir la Confederación, la República de Chile, con su presidente Prieto, Joaquín Prieto. Era la época donde todavía pesaban mucho las ideas de ese gran estadista al que yo admiro mucho, porque dio su vida trágica, monástica, y su muerte igual trágica, despedazado a bayonetazos, don Diego Portales, gran comerciante, gran hombre emprendedor, y que luego murió, y que yo estuve por los lugares donde andó, en Valparaíso, en aquellos lugares, Chillán,
un hombre importante, donde también muere el dictador boliviano Linares Valparaíso, desterrado y pobre de bienes, el que había dado toda su riqueza de familia patricia, haciendo 1000 revoluciones en Bolivia, cuando se le veía negro, quemado por el frío de las montañas, de la cordillera, poco después en el otro lado, en el oeste, oriente del país, un hombre que igual dio toda su vida por moralizar este país y que acabó muriendo y siendo enterrado por suscripción, o sea, por limosna, por aporte de los vecinos de Valparaíso, para que se le erigiera una tumba modesta cristiana a don José María Linares, que fue muy respetado en Chile y cuya hija casó con Carlos Walker Martínez, un gran diplomático y hombre de letras chileno que había escrito la biografía de Linares. Carlos Walker Martínez fue biógrafo de Linares, una biografía tremenda, un hecho, una manifestación de admiración por Linares profunda, historia secreta. El dictador Linares. Un libro que yo leí en la Sala Medina de la Biblioteca Nacional de Chile en Santiago y que vi acá en Oruro un ejemplar, este libro es del siglo XIX, dedicado por su autor al presidente Tomás Frías. Esa era la relación que existía, intelectual y de respeto entre Bolivia y Chile en el siglo XIX. Muy importante, muy bonita relación, a no dudarlo, muy importante y muy bonita relación. Entonces, como sabemos todos de la superioridad, no, de la capacidad militar y estratégica del mariscal Andrés Santa Cruz, calahumana, boliviano, nacido en Guarina, en La Paz. Nos decimos esto porque se ha disputado, muchos peruanos se han disputado que Santa Cruz, la gloria de haber tenido al suelo peruano como las primeras luces que haya visto el mariscal Santa Cruz, sin embargo es boliviano y nació en Bolivia y se llama Andrés Santa Cruz y Calahumana. Santa Cruz, entonces, supremo protector de la Confederación Perú-Boliviana, que había pacificado el Perú luego de sus victorias a la cabeza del ejército de Bolivia, en Yanacocha, en Socabaya, en Ananta, en Ninabamba, todo Perú, todos lugares, lares peruanos. Había pacificado el Perú en la guerra civil en que este país estaba sumida en los años 1830, en esa década perdida en el Perú. Una vez implantada la Confederación Perú-Boliviana, y cuando Chile invade esta confederación de manera aleve, artera, a la cabeza del presidente Prieto, Santa Cruz iba a destruir al ejército de Chile en su totalidad. Cuando estaban ambos, desembarcan en Paucarpata los chilenos, Santa Cruz se para al frente con su Estado Mayor y los chilenos bajan la cabeza. Bajan la cabeza, se mean, como diría un joven de los años 90 acá en Oruro, de donde yo soy. Se arredran, no quieren presentar batalla, porque reconocen la superioridad del ejército de la Confederación, del ejército del mariscal Santa Cruz. Historia secreta, la que dice el jefe de Estado Mayor del Ejército de Chile, coronel de origen venezolano
Antonio José de Irizarry. Bueno, historia secreta. Esto que lo dice el teniente coronel Antonio José de Irizarry es algo tremendo, tremendo. Yo no lo quise creer porque yo admiro mucho, siempre he reconocido la capacidad del ejército de Chile y la valentía, la disciplina, indiscutible desde el general Carrera, que es una gran figura y ejemplo de militar, desde el general Carrera, primer comandante en jefe del ejército de Chile. Pero ¿qué nos dice esta historia secreta? Historia secreta, historia secreta. Veamos, ¿qué nos dice el coronel Antonio José de Irizarry, jefe de Estado Mayor del Ejército de Chile, en Paucarpata? A la letra, a la letra, a la letra. Dice lo siguiente. Primero digo yo, autor de este libro, Historia Secreta, uno de los plenipotenciarios, representante de Chile en la celebración del Tratado de Paucarpata, coronel don Antonio José de Irizarry, daba respecto de este tratado el testimonio que sigue. Citemos ahora al coronel del Ejército de Chile. Los tratados de paz de Paucarpata, que dejaban bien puesto el honor de las armas de Chile, que terminaban la guerra de un modo satisfactorio para aquella república, que salvaron al ejército chileno de una derrota segura y que en fin daban la mayor gloria posible en una contienda la más azarosa al gobierno que ostentaba menos fuerza. Estos tratados, digo, tan favorables a la nación chilena, han sido desaprobados y han traído a los plenipotenciarios de aquella nación, por recompensa de sus servicios, los más groseros insultos y los más indignos tratamientos. Y agrega en lo referente a la autoridad plena de que gozaban por parte de su gobierno los plenipotenciarios representantes de la República de Chile al suscribir el Tratado de Paucarpata, el primer hecho que debo yo probar para justificar los tratados es el de que los ministros plenipotenciarios de Chile estaban autorizados para hacerlo separándose de sus instrucciones. Antonio José de Irizarry, Defensa de los Tratados de Paz de Paucarpata, publicado en Arequipa el 20 de enero de 1838, reimpresa en La Paz de Ayacucho, imprenta del Colegio de Artes, 1832, página 2. Y en la segunda cita, página 3. Acá, en este folleto publicado pocos meses después, Defensa de los Tratados de Paz de Paucarpata, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Chile, que era el coronel Antonio José de Irizarry, se rebela contra su gobierno, contra el gobierno de Prieto, que había decidido no ratificar los tratados de paz el Tratado de Paz de Paucarpata. Historia secreta. Bueno, el mariscal Santa Cruz había firmado un tratado con guante blanco, en el cual perdonaba a los chilenos, invasores, sí, porque habían invadido. Como luego el general Vallivian perdonó a los peruanos, el presidente de Bolivia, cuando habían invadido Bolivia en 1841. O sea que Bolivia es una especie de perdonadora, magnánima. Historia secreta. Y cuando el mismo jefe de Estado Mayor chileno reconoce la superioridad y que con ese tratado Santa Cruz los había salvado de una derrota segura, como él dice, y ante lo cual habían decidido no presentar batalla, está claro aquello, 17 de noviembre 1837. El general Santa Cruz firma un tratado
el de Paucarpata, donde decide y dice literalmente que se considerará a los chilenos, a los peruanos que desembarcaron, porque habían peruanos también, porque los peruanos no lo querían a Santa Cruz y nunca lo han querido a Santa Cruz. Había una especie de envidia, ¿no? De celos. ¿Por qué? ¿Cómo un boliviano nos va a gobernar, nos va a enseñar, nos va a civilizar? Ese era el celo que tenían muchos peruanos y muchos políticos y militares peruanos, como Salaverry, como Agustín Gamarra, como Orbegoso. Entonces muchos peruanos se aliaron a los chilenos y hubo en realidad más que alianza Perú-boliviana, hubo una alianza chilena-peruana contra bolivianos. Historia secreta. Sí. Muchos dicen, no, en realidad hubo una alianza entre Perú y Bolivia contra Chile y fue el origen de la guerra, el tratado de 1873 de alianza, acá, allá. Macanas. La alianza que hubo fue peruana y chilena. Historia secreta. Cuando vemos quienes han desembarcado en Paucarpata y cuando vemos quienes han desembarcado después para hacer el 1839 en Yungay, derrotar por fin, luego de tantos intentos, al mariscal Santa Cruz, eran peruanos y chilenos, casi a mitades, casi. Había muchos peruanos, tanto en la ejecución material, en el hecho de presentar batalla materialmente, como en la labor de zapa, de intriga, en la labor subterránea. Véanlo. Y es por ello que el mariscal Santa Cruz decide considerar a los peruanos que habían desembarcado con los chilenos para hacerle batalla y matarlo. Se considerará a los peruanos que han venido con los chilenos como si no hubieran venido, dice. ¿Se puede creer esto? Bien. Eso está acá literalmente dicho en este tratado, ¿no? Está estipulado en el artículo. ¿Qué artículo? En el segundo. A ver, leamos qué dice el artículo. El artículo segundo dice: el gobierno de la Confederación reitera la declaración solemne que tantas veces ha hecho de no haber jamás autorizado ningún acto ofensivo a la independencia y tranquilidad de la República de Chile, y a su vez el gobierno de esta declara que nunca fue su intención al apoderarse de los buques. No está en este artículo. Artículo 12. El gobierno de la Confederación ofrece no hacer cargo alguno por su conducta política a los individuos del territorio que ha ocupado el ejército de Chile y considerará a los peruanos que han venido con dicho ejército como si no hubiesen venido. Artículo 12. Se lo puede leer acá. Ahí se lo puede leer. En otro artículo, el gobierno de la Confederación, el mariscal Santa Cruz, ¿no?, decide comprar la caballada del ejército de Chile para hacer que su retorno por mar, por barcazas a su país, sea mucho más fácil y no tan embarazosa como es
con muchos caballos pesados. Y de esa manera se los compra, ni siquiera se los confisca, ¿no? Les paga en buena moneda y se quedan los caballos acá y vuelven a sus lares tranquilos y felices. Y utiliza una palabra muy interesante que es, y dice, nuestros nuevos amigos, refiriéndose a los chilenos luego de la invasión. Pero hubo uno que se alarmó, que dijo, después de este perdón, después de este tremendo perdón, quedó compungido, quedó turulato, absorto, viendo cómo hacía esto Andrés Santa Cruz, cala humana. Y no pudo más, y un poco en contra de la subordinación militar. Era su jefe de Estado Mayor, el coronel irlandés Francisco Burdett O'Connor, de eminentes servicios en el ejército de Bolivia, y le dijo: mi general, lo hemos recogido también acá, historia secreta de las memorias del coronel Burdett O'Connor. Como yo he escrito el libro, lo sé de memoria y no lo voy a leer. Le dice: mi general, perdón, discúlpeme, pero ¿por qué usted ha hecho eso? ¿Por qué ha firmado y ha promovido ese tratado de paz con el ejército de Chile y con el gobierno chileno? Si el gobierno chileno de Prieto es su enemigo declarado y le va a hacer la guerra, y usted se va a acordar de mí, que no va a cesar de hacerle la guerra y se va a arrepentir de esto que está haciendo. ¿Por qué suscribió ese tratado?, le pregunta. A lo que responde el mariscal Santa Cruz: estamos en el siglo de la filosofía. Y cierra así la conversación. 2 años después, peruanos y chilenos le rompían la crisma a Santa Cruz en Yungay y lo hacían exiliarse en el Ecuador primero y luego en Europa, en Francia, donde llegaría a morir en Versalles. Así acabó la vida y la obra de un civilizador cuya biografía seguramente hubiera gustado a Alfonso de Lamartine incluir en su libro El civilizador. Andrés Santa Cruz, a quien tampoco en Bolivia, por si acaso, no es admirado y respetado, pero también es discutido, porque se lo ha acusado de a veces estar más cerca del Perú, de poco ocuparse más del Perú que de Bolivia en ocasiones, y se lo ha combatido fieramente. Y ha llegado una figura después de él que ha encarnado más los afanes patrióticos, nacionalistas, bolivianos, netamente bolivianos, que fue el general José Vallivian, el vencedor de Ingavi. Y así tenemos que el Tratado de Paz de Paucarpata de 1837 tiene su continuación en la magnanimidad y el perdón del Tratado de Paz de Puno, cuando Bolivia ingresa hasta el Perú. Había dado muerte a su presidente, al capitán general de sus ejércitos peruanos, general Agustín Gamarra. Había avanzado victorioso, había ingresado en territorio peruano, pero deciden no anexarse ni 1 centímetro cuadrado de territorio peruano y firmar el Tratado de Puno, hermana siamesa del Tratado de Paucarpata, donde perdonan al Perú y se comprometen a respetar su territorio. Esa es la realidad. Entonces Bolivia llega de esa suerte
de esa manera hasta la Guerra del Pacífico. Y llega hasta la Batalla de Calama, por lo cual celebramos el Día del Mar, 23 de marzo, que yo creo que fue una batalla propiamente dicha. Una batalla. Esta historia secreta nos dice que en Calama hubo una batalla. Ha existido el debate sobre si Calama fue combate o no, o batalla, o escaramuza. En Bolivia, amigos y amigas del interior y del exterior del país, celebramos 23 de marzo y por eso estamos hoy, en realidad, de gala, celebrando. Vamos a celebrar pasado mañana, que es domingo, este día, y en Nación Digital le dedicamos este programa especial al Día del Mar, que está muy ligado a la historia secreta. Calama fue una batalla, porque actuaron las tres armas con que contaba la República de Chile, la infantería, la caballería y la artillería, porque desplegó todo su potencial bélico y desplegó más de lo que es una división, con lo cual ya se configura para hacer una batalla, más de lo que es una división. O sea, la división es lo máximo que existe en un ejército. Actuaron 1500 hombres chilenos y una división puede estar conformada hasta por 1000 individuos, y actuaron más de 1000 allá. Actuaron todas las armas, pertrechos bélicos, parque, bombas, etc. Y fue una batalla la de Calama. Por eso el 23 de marzo acá en Bolivia celebramos el Día del Mar en homenaje a la defensa heroica de Calama, hecha por simples ciudadanos de a pie, civiles, de diferentes ocupaciones, como Eduardo Avaroa, como Ladislao Cabrera, y también la actuación de algunos militares, como el teniente coronel Delgadillo y otros. Entonces, Calama fue, además, una batalla que duró aproximadamente 6 horas, y que, como nos dice el teniente coronel Emilio Sotomayor, jefe de operaciones del ejército de Chile en Calama, fue muy difícil en realidad, y casi que termina sin vencedores ni vencidos. Calama casi que termina sin vencedores ni vencidos. ¿Lo sabían eso ustedes? ¿Lo sabías tú? ¿Por qué decimos esto? Porque al comprometerse la lucha de esa forma tan enconada, tan difícil, el ejército de Chile utiliza el recurso de incendiar los chilcares, los arbustos que había allí, que son un material muy fácilmente inflamable, que son estos arbustos. Este es el riolo en Calama, según una fotografía que tomé el año 2017. Los incendian y Calama presentaba el aspecto de un infierno. Al estar incendiado, los bolivianos y los chilenos se repliegan, ambos. Calama, Rioloa, los bolivianos se repliegan a Chiu, acá, hacia el este, y los chilenos se repliegan hacia el oeste un poco, dejando Calama, dejando desguarnecida esta plaza de Calama por un tiempo. Los chilenos incendiaron con granadas, que se detallan acá en el parte del teniente coronel Emilio Sotomayor,
que acá hemos recogido, y también en el parte del sargento mayor graduado Rafael Vargas, que estuvo en Calama. Y utilizan los chilenos unas bombas, con lo cual incendian los chilcares, y Calama presentaba el aspecto de un verdadero infierno, nos dicen. Nos dice Ladislao Cabrera en el parte que eleva a su vez a sus superiores, a las autoridades del gobierno de Bolivia. De esa manera termina el combate, o la batalla mejor dicho, de Calama, donde existen un número indeterminado de bajas, lo que dicen las fuentes chilenas, que nos hablan de aproximadamente 50 muertos y 200 o más heridos, y un número también importante de desaparecidos, ¿no? Muertos, heridos y desaparecidos, similar entre ambos bandos. Varían, sin embargo, en lo que nos dicen las fuentes bolivianas, que nos hablan de un mayor número de bajas mortales, de heridos y de desaparecidos, uno de los cuales fue Eduardo Avaroa. Eduardo Avaroa aquel día cruzó el río encima de una viga de madera. Cruzó este río de Loa encima de una viga de madera, remando como un marinero, y en el otro frente es donde presenta batalla, combate, y es en principio desaparecido. Y en uno de sus partes, Ladislao Cabrera se dice que el segundo jefe, porque Avaroa era el segundo jefe de la defensa de Calama, el primero, el comandante era Ladislao Cabrera, y nos dice, según se dice, el segundo jefe, Eduardo Avaroa, habría sido fusilado luego de prisionero, lo cual, si llega a confirmarse, sería una verdadera afrenta que sería necesario vengar, que es necesario vengar, dice. Dice Cabrera en su parte, en el parte que eleva a las autoridades del gobierno de Bolivia. Y luego, evidentemente, encuentran a Avaroa destrozado por las balas enemigas, acribillado en realidad. Esa fue la batalla de Calama, y importante en la guerra del Pacífico, en el frente boliviano-chileno, una guerra que terminó con la condición que puso Bolivia de conservar un acceso libre y soberano al Océano Pacífico, porque como bien dijo el diario, recogiendo la segunda edición de mi libro en esta nota, de Loa al Paposo, nuestra cuestión con Chile, titulaba mi libro. Y aquí dice el periódico, fundado en 1904, justo el año de suscripción del Tratado de 1904, recogiendo lo que yo a mi vez digo sobre el libro en la presentación que hice. No hubo una victoria chilena, una conquista militar propiamente dicha. Esto lo exponemos documentadamente desde los aspectos histórico, jurídico, diplomático y militar. En ocasión de la presentación de mi libro de la segunda edición, el año 2021, en la Academia Boliviana de Historia Militar en Plaza Murillo de La Paz, y nos ratificamos en ello siempre, porque es historia secreta, no conocida. Bolivia no hubo pues una victoria militar propiamente tal. No hubo una rendición boliviana. Bolivia dijo en 1883, cuando Chile le propone a Bolivia hacer un cese de hostilidades, Bolivia aceptamos, pero con la condición de conservar un acceso soberano al Océano Pacífico. Y Chile acepta porque Chile estaba queriendo ingresar a Bolivia a La Paz para imponerle manu militari a Bolivia la rendición, como lo hizo con el Perú ingresando a Lima, pero no pudo. Se quedó en el desaguadero
y retrocedió de aquel plan militar que ha recogido el historiador italiano-peruano Tommaso Caivano, publicando el plan de operaciones del Estado Mayor del Ejército de Chile, cuando deciden no ingresar a Bolivia porque dudan, luego de un análisis, de su éxito, y no tienen seguridad de tener éxito militar acá, porque acá en estas tierras siempre ha hallado el invasor la muerte, nunca ha podido ingresar, lo halló el Perú, lo halló la Argentina y otros. La Argentina en 1837, en Humahuaca, en Iruya, en aquellas batallas importantes donde fueron rechazados de manera violenta. Entonces, decide Chile ir por la solución diplomática y se acuerda que Bolivia debe conservar un acceso soberano al Pacífico como condición para hacer la tregua y la paz, y que así termina la guerra. Historia secreta. En el Tratado de Transferencia de Territorio, que acá está con la firma de Jorge Montt, almirante chileno, del año 1895, en el cual acuerdan, y está transcrito acá, que Bolivia debe conservar un acceso soberano al Océano Pacífico y que con esa condición para la guerra y se hace la paz. Historia secreta.